La historia de la guitarra comienza hace miles de años. Se dice que en la época antigua, pero desde sus orígenes ha pasado por múltiples evoluciones hasta llegar a la forma que tiene actualmente. Este es un instrumento musical de cuerda que se ha extendido por todo el mundo. El origen de la guitarra no está muy claro, pues algunos estudiosos dicen que el instrumento que antecedió a la guitarra llegó a España en el siglo VIII durante la invasión de los árabes. Otros dicen que sus orígenes pertenecen a la época de los griegos, quienes diseñaron un instrumento con algunas similitudes de la guitarra actual. Los bordes eran rectos y tenían 4 cuerdas, pero en fin, no hay una historia en particular de la guitarra. Historia de la guitarra. La guitarra procede del instrumento clásico llamado lira, que era utilizado en la antigüedad clásica, y es probable que fuese inventada por los hititas alrededor de 1500 a.C., y que los poetas griegos la usaran para acompañar sus versos. En algunas ocasiones para tocar utilizaban púas, al igual como se hace con las guitarras. Para los alrededores de 3400 años atrás, en Asia Menor y Oriente Medio, aparecieron los primeros indicios de un instrumento parecido a la guitarra. Después, en el año 1000 a.C., en Siria, nace la quetara, que era un instrumento musical con cuerda, formado por una caja de madera con forma ovalada, pero no tenía mástil. En la India, este instrumento fue llamado sitar, y de esta palabra procede el término guitarra. Para el siglo XIII se presentaba la primera versión de la guitarra, la cual traía 3 pares de cuerda y una adicional, que era la encargada de proporcionar sonido un poco más agudos. Para el siglo XIV, unos músicos medievales de origen francés, como Eustache de Champs y Guillaume de Machaut, hacían obras musicales donde empleaban el término guiterna, que al traducirlo era guitarra. En el siglo XVI, especialmente en España, se hace un gran número de composiciones y obras para guitarras. Aquí fue cuando este instrumento comenzó a hacerse popular y muy usado por los músicos como acompañamiento de otros instrumentos. Para esta época de la historia, los árabes le añadieron el mástil y lo llamaron aúd, que significa la madera, y luego los españoles lo convirtieron en laúd. También se desarrollaba la técnica de rasgueo de la guitarra y se endereza el mástil quebrado del laúd para dar paso a la vihuela. En esta época la guitarra no participaba en conciertos de música clásica por no ser adecuada para este género musical, a diferencia de la vihuela, que era tocada en todo el Imperio Español, en capillas, tabernas y ambientes cortesanos. A comienzos del siglo XVIII, Jacob Otto le hace una importante modificación al modelo de guitarra que existía para ese momento y le agrega una cuerda más. Por esta razón, este instrumento tiene 6 cuerdas. Además, existe un cambio en la afinación moderna y en la forma de tocarla, al igual que se le hicieron cambio en la estructura que la convirtieron en la guitarra clásica. En el año 1850 fue creada la primera guitarra española por el español Antonio Torres Jurado. Su diseño parte de la modificación de la mandolina creada en 1779 por Gaetano Vinacha. El instrumento creado por Antonio sirvió de base para crear la guitarra moderna como es conocida actualmente. En el siglo XIX, la guitarra se adaptaba para la técnica de punteo y rasgueo, pasando a ser un instrumento de concierto. También llega a Estados Unidos, donde le realizan cambio en la estructura y surge la guitarra flamenca. Al llegar al siglo XX pasa a ser uno de los instrumentos más importantes y más usados en todo el mundo. Esto gracias a que se adapta a cualquier tipo de ambiente y por ser muy fácil de usar. En esta parte de la historia de la guitarra aparece la guitarra eléctrica gracias a los avances tecnológicos y fue creada por el estadounidense Leo Fender, y la guitarra eléctrica se convirtió en el protagonista del jazz, el rock and roll, el blues, el funk, el punk, el pop y el metal. La guitarra a través de los años ha sufrido variaciones en su forma. Aparte del cambio de número de cuerda, esta se ha ido adaptando a las necesidades del intérprete hasta llegar a su forma actual. El instrumento se ha fabricado prácticamente en su totalidad en madera,
En la actualidad se utilizan diferentes tipos de madera, entre ellas está el caoba, el palisandro de la India, el abeto, el cedro de Canadá, el cipre, el ébano y el pino. La guitarra española, guitarra clásica o guitarra criolla, como se le conoce en algunos países de América Latina, tiene un origen muy antiguo que comienza a tener importancia a partir del Renacimiento. Este instrumento musical pertenece a la familia de los cordófonos. Para la época del Renacimiento se desarrolla el repertorio contrapuntístico de instrumentos de cuerdas pulsadas. En España y América se utilizaba la vihuela y en el resto de Europa el laúd. Estos serían de acuerdo con la historia de los orígenes de la guitarra clásica. En el siglo XIV aparece el prototipo de lo que es la guitarra española actualmente. El instrumento era utilizado en España por el pueblo con la finalidad de acompañar bailes populares y canciones. Para este momento la vihuela se convirtió en el instrumento de cuerda favorita de los músicos cortesanos. El auge de la guitarra española se presenta durante el siglo XV, cuando empieza a imprimir los primeros libros de música para la vihuela, muy popular para esa época. Este instrumento se ha tocado en muchas situaciones, como en los reinos cristianos de Europa y España. En este siglo existía un instrumento que se le conocía como guitarra y tenía 4 pares de cuerda. La forma era redondeada y la caja tenía forma abombada muy parecida a la vihuela. En los reinos musulmanes de España se usaba la guitarra morisca, que tenía 3 pares de cuerda y puede ser considerada como la precursora directa de la guitarra española. Para el siglo XVI de la historia de la guitarra se incorpora una 5ª cuerda. Este hecho ha sido atribuido al poeta andaluz Vicente Espinel, por ser un estudioso y un aficionado de este instrumento. Durante este siglo estuvieron presentes la guitarra de 4 y 5 órdenes. La guitarra de 5 órdenes se instauró como modelo en toda Europa por la obra Guitarra Española de 5 órdenes del catalán Joan Carlos Amat, publicada en 1596. Esta obra enseña el tañer y el templar rasgado. Durante todo el siglo XVI fue intenso el apogeo de la vihuela en la música instrumental española, pero a finales de este siglo, la vihuela fue sustituida en los salones por la popular guitarra, época en que la cultura renacentista le da paso al barroco. En el siglo XVII, la guitarra española se convierte en el instrumento más usado en los diferentes círculos musicales de casi toda Europa, y es a partir de este momento que comienza a fortalecerse el uso de la guitarra. En el siglo XVIII se hace una serie de cambios físicos a la guitarra española, los cuales sirven para mejorar sus condiciones sonoras y técnicas, adquiriendo muchas de las características básicas que tiene la guitarra actualmente. Es en esta época de la historia de la guitarra cuando se le agrega la 6ª cuerda, sustituyendo las órdenes dobles por simple. El tamaño del instrumento aumenta mientras se reduce la escotadura de la caja. Se coloca el clavijero metálico y los trastes se extiende hasta la boca de la guitarra. Todos estos cambios se hicieron de forma progresiva durante este siglo y principios del siglo XIX. Y fue a finales de este siglo que se comenzó a utilizar la guitarra española en la música de cámara. La guitarra española, como se conoce actualmente, comenzó a fabricarse en el año 1874 en Sevilla, en el taller de Antonio Torres Jurado, que las fabricaba siguiendo las normativas establecidas para ese instrumento. La guitarra flamenca. Los expertos en guitarra han determinado que la historia de la guitarra flamenca comienza en el siglo XIX, momento en que se introdujo el cante, el cual hasta ese momento había desechado de cualquier tipo de acompañamiento musical, pero el crecimiento definitivo de la guitarra flamenca fue en el siglo XX, que se fusionaba con el cante flamenco de una forma innovadora. Desde ese momento su uso ha ido creciendo, innovando el cante flamenco hasta llegar al que conocemos actualmente. Con la inclusión de la guitarra flamenca a este arte, se introdujo y reguló el esquema del cante flamenco, creando entradas y salidas, a ganar y ordenar nuevas melodías.
Historia de la guitarra eléctrica. La historia de la guitarra eléctrica comienza a mediados del siglo XX en Estados Unidos, cuando en 1920 el estadounidense Lloyd Loar crea el primer micrófono adaptado a la guitarra, y en el año 1935 el fabricante de guitarra americano llamado Rickenbacker fabrica la primera guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica es creada por la necesidad de las bandas de jazz de Estados Unidos en la década de 1920, debido a que las guitarras acústicas emitían poco sonido, lo que hacía que el instrumento no tuviese ninguna importancia, solo funcionaba como acompañamiento. Para finales de los años 20, John Dupeira, junto a George Bushman, elaboró una guitarra con el cuerpo metálico y en su interior le colocaron un disco de aluminio que producía un sonido 5 veces mayor a la normal. Le aplicaron la técnica de slide guitar, la cual consiste en deslizar un tubo de metal o vidrio por las cuerdas con la finalidad de conseguir un sonido lloroso, como el que tiene el country, el blues y la música de Hawái. La primera guitarra eléctrica con pocas piezas, sólida y desmontable, fue diseñada por Leo Fender, con la finalidad de que los músicos no se le presentara ningún problema cuando debían cambiar las piezas del instrumento rota o gastada por tanto uso. En el año 1922 fue creada la primera guitarra amplificada de la marca Gibson, modelo L5. Esta no era una guitarra eléctrica, pero traía acoplada a la caja 2 micrófonos y botones para controlar el volumen. Para el año 1931 se comienza a comercializar por la compañía Electro String Company la primera guitarra eléctrica, que se le conoció como sartenes y fueron construidas en aluminio y acero fundido. Desde este momento el objetivo era tratar de que la guitarra no vibrase cuando el volumen del amplificador estuviese demasiado alto, porque creaba un ruido muy molesto que es conocido como feedback. Una de las primeras guitarras eléctricas fue diseñada por Les Paul, y tiempo después Paul Bixby realizó otro diseño, los cuales se han mantenido en algunos modelos actuales. Pero en sí, la primera guitarra eléctrica en salir al mercado fue en el año 1950, diseñada por Leo Fender, llamada la Fender Broadcaster, logrando un gran éxito con las ventas. Fue tanto lo que gustó que para el año 1954 salió a la venta un segundo modelo, llamado la Fender Stratocaster, que es una de las más famosas de la historia de la guitarra eléctrica. La creación de la guitarra eléctrica originó a nuevos estilos musicales como son el heavy metal y el rock, además de ser adoptada rápidamente por los grupos musicales de blues y jazz, lo que han hecho que la guitarra eléctrica se convierta en el símbolo de estas nuevas corrientes musicales. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.